Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en este segmento que iniciamos hoy, Dialogando con Paulina, por la plataforma de Hoja de Ruta. Hoy tenemos como invitado al embajador Fernando Yepes Lazo, diplomático de carrera con 40 años de experiencia, abogado, doctor en jurisprudencia, máster en ciencias internacionales, ha aprobado varios cursos en relaciones económicas en relaciones económicas internacionales, en integración regional, negociación internacional, derecho comunitario europeo, cooperación internacional con la Unión Europea, sobre solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio y organismos subregionales en la OMC, citados por la CEPAL. Cursos en el Ministerio de Comercio Exterior de la Unión Soviética, en la Universidad Libre de Bruselas, en el Centro de Formación e Integración Regional con la Unión Europea y con el Grupo de Río, además de la Organización Mundial de Comercio. El embajador Fernando Yepes Lazo fue ministro de Relaciones Exteriores subrogante en numerosos periodos entre 2014 y 2016. Fue además viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política, vicecanciller de la República, desde febrero a diciembre de 2016, y ha representado al país en las embajadas de Bélgica, Chile, ante la Unión Europea, y bueno, realmente es difícil resumir una hoja de vida tan prolífica. Sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo, donde analizaremos la política exterior ecuatoriana y le preguntamos, ¿cómo ve usted la política exterior del presidente Lazo? Muy buenas tardes a todos y todas. Mil gracias a Hoja de Ruta, mil gracias a Paulina por esta gentil invitación. La política exterior es uno de los capítulos más importantes en la vida de todo Estado libre, independiente y soberano. La política exterior del presidente Lazo ha sido, a mi juicio, absolutamente errática, falta de iniciativas, falta de un norte claro, más allá de un emblema, de una suerte de eslogan de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero realmente tenemos un país que tiene una política exterior tutelada por los Estados Unidos, una política exterior carente de proyección propia, una política exterior que no responde a aquellos principios esenciales de la política exterior del Ecuador en su historia. Es decir, aquella que responda a los intereses nacionales, que responda a los principios del derecho internacional consagrados en la Constitución, que responda a la realidad del Ecuador, a esta realidad propia de nuestro país, a la identidad ecuatoriana en su más amplia dimensión, y que también debe responder, desde luego, la política exterior a la realidad mundial. Y en este caso, la realidad mundial es la de un mundo en formación, de un mundo multipolar en formación, donde no va más el hegemonismo de una sola potencia, sino que los países pequeños como el Ecuador, los países en desarrollo como el Ecuador, deben buscar
profundizar la integración regional y tener la inserción más adecuada, más inteligente y las mejores relaciones con todos los países del mundo sin distinciones de orden político, ideológico y mucho menos sin sumisión de ninguna especie. ¿Qué está pasando con la conducción de las relaciones internacionales del país, con el nombramiento de embajadores bajo criterios de amistad o de compromiso político? ¿A qué crees tú que se debe que haya dejado de lado, el nombramiento a diplomáticos de carrera, gente que está con formación y con los conocimientos propios que demanda la conducción de las relaciones internacionales del país? Hay unos temas en este capítulo sobre el servicio exterior y su organización y su funcionamiento que deben ser subrayados. En primer lugar, sorprende que un jefe de Estado como el presidente Lasso, que no es un estadista, que carece de formación jurídica, que carece de experiencia internacional, nombre como su canciller a un personaje como Juan Carlos Holguín, que tampoco tiene experiencia diplomática alguna, que tampoco tiene formación académica en estas disciplinas. Él tiene actividades de otra naturaleza. Tampoco ha sido una figura política relevante en la política nacional. Juan Carlos Holguín, o la única actuación que se conoce es cuando fue candidato a alcalde y ocupó, creo que, el penúltimo lugar en las elecciones. Es decir, no ha sido una figura relevante de la política nacional, no es una figura representativa, ¿no es cierto?, de lo que es la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Esos son requisitos para ser canciller, no necesariamente ser funcionario de carrera. El canciller, como dice la Constitución, es del absoluto libre nombramiento del jefe del Estado. Pero un jefe del Estado que tiene marcadas carencias en su formación y experiencia política y diplomática debería contar con un asesoramiento del más alto nivel, de la mayor formación y experiencia. Ese sería el deber ser, ¿no es cierto? Miremos simplemente, pues, quienes han sido cancilleres del Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979. Y tenemos pues, personajes como Alfredo Pareja Díez Canseco, tenemos personalidades diplomáticos de carrera como Alfonso Barrera, Galo Leoro, Luis Valencia, Pepe Ayala, es decir, diferentes personajes de distinta formación política e ideológica que responden naturalmente a la formación o a la orientación política del gobierno que les nombra. Entre los políticos tenemos, pues, por ejemplo, el caso de Heinz Menner, pues muy distinto de mi formación ideológica, pero había sido presidente del Congreso, había sido pues varias veces asambleísta, era pues una personalidad de indudable gravitación en la política nacional, que no es el caso de Holguín. En cuanto a otros nombramientos de embajadores, de otros funcionarios dentro de la mal llamada cuota política, se repite algo que ha pasado en muchos gobiernos o en casi todos los gobiernos. Es decir, hay buenos nombramientos y malos nombramientos. Lo importante es que los nombramientos políticos cumplan los requisitos de la ley, es decir, que no sean simplemente amigos o parientes de las autoridades de turno, sino que sean, como manda la ley, personalidades cuyo aporte al servicio exterior signifique un enriquecimiento en la gestión diplomática del país. Es decir, un político de gran envergadura, una personalidad del mundo de la cultura, una personalidad del mundo académico, pues muy bien puede cumplir, de acuerdo con la ley, funciones diplomáticas específicas. Pero eso no quiere decir de manera alguna, pues que sea permitido el nombramiento de amigos de los medios de comunicación, el pago de favores. Eso no es positivo de manera alguna. Pero lo que más preocupa es que los gobiernos de Moreno y Lasso, más allá de que haya habido muchos nombramientos políticos inadecuados, abusos, acomodo de amigos, más allá de eso, lo que más preocupa es que el servicio exterior ha dejado de tener una gravitación esencial en la formulación y ejecución de la política exterior. Los cancilleres con Moreno y Lasso simplemente fueron pues postergados frente a otro círculo íntimo, no es decir, más poderoso era la señora Romo o el señor Roldán,
no digamos que Valencia o otros cancilleres. Es decir, ellos poco o nada opinaban, lo cual es una, realmente una disminución sustantiva del deber ser del servicio exterior. Y lo propio ocurre en el caso del presidente Lasso, ¿no? Ahora que habla usted de la política exterior llevada a cabo por el canciller Holguín, por cierto, ¿qué formación tiene él? ¿Sabe usted? No conozco con precisión, me parece que su actividad ha sido vinculada al marketing deportivo. Entiendo que eso es, ¿no? Pero formación jurídica, formación en ciencias internacionales, en ciencias económicas, en sociología, no tiene, ¿no? Y experiencia diplomática ninguna, desde luego, ¿no? Ninguna. Y ahora que estamos hablando de política internacional, pues dígame usted, ¿qué implicaciones tiene para el país la aprobación de la Ley de Asociación Estratégica Estados Unidos-Ecuador, tomando en cuenta que hubo una resolución de la Asamblea en la que se rechazaba esta ley y se condenaba la actitud del presidente y del canciller por ser serviles, dice el anuncio en la Asamblea, ¿no? Lo que plantearon los asambleístas, los tachan de serviles de intereses extranjeros. ¿Qué, qué opina usted de esta situación? Bueno, yo he sido muy claro en distintas entrevistas a varios medios de comunicación alternativos, desde luego, porque los medios de comunicación tradicionales solamente recogen la opinión que favorece al gobierno. Mi opinión es que la iniciativa del Congreso de los Estados Unidos, de un grupo de senadores, los más reaccionarios del Congreso de los Estados Unidos, como el señor Menéndez, el señor Rubio, conocidos por sus posiciones extremistas frente a América Latina, por favorecer la intervención norteamericana en países soberanos, por favorecer la aplicación de medidas unilaterales. Esta iniciativa de ellos, de tener una ley de asociación con el Ecuador, fue rechazada desde un principio por todos quienes conocemos de derecho internacional, por todos quienes conocemos y defendemos la soberanía del país y la dignidad nacional. No puede ser que un Congreso extranjero apruebe una ley en la cual se normen las relaciones con el Ecuador, con un tercer país, que es en este caso el Ecuador, y en esa ley se determine quiénes son influencia negativa para el país y quiénes no, con quién podemos tener relaciones y con quién no. Y sobre todo, es una ley diseñada desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, intereses de los Estados Unidos. Esto pues es muy comprensible. Si los asambleístas ecuatorianos hacen una ley de acuerdo con los intereses del Ecuador, es muy comprensible. Pero lo que es inaceptable es que esa ley tenga una vigencia hacia las relaciones con un tercer país y que limite la política exterior de ese tercer país. Y lo que es realmente condenable, ¿no es cierto? Como muy bien lo hizo la Asamblea Nacional, es la actitud del gobierno del presidente Lasso de aplaudir esa iniciativa americana, de sentir que es una muestra, una distinción hacia el Ecuador, de sentir que es la forma de potenciar la cooperación bilateral y sobre todo de dar una muestra clara de satisfacción a una ley que no hace nada más que consolidar un tutelaje inaceptable hacia el Ecuador. Realmente es preocupante. Más que todo, me gustaría su punto de vista como abogado, o eh, mm, con su formación como abogado. Realmente. ¿Qué se debería hacer? El presidente debería ser llamado ante la Asamblea por firmar esta ley a pesar de que la Asamblea dijo que no. Es muy Puede ser, importante. Es muy importante el punto que tú señalas. La política exterior la define y la dirige el presidente de la República, ¿no es cierto? Pero esa política exterior que define y orienta el presidente de la República tiene que estar enmarcada en los principios de nuestra Constitución. No puede ser absolutamente la voluntad del jefe del Estado la que oriente la política exterior.
Desde luego, dentro del marco jurídico establecido en la Constitución, es absolutamente legítimo que el jefe del Estado de turno, sea el presidente Lazo, sea el que fuere, ponga los énfasis y las orientaciones que crea más convenientes, porque él ha recibido un mandato democrático al ganar las elecciones. Pero nunca esa política exterior puede estar divorciada de los principios de la Constitución ecuatoriana. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional en el caso concreto de la Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador? Pues la Asamblea hizo un estudio pormenorizado de la ley, ¿no es cierto? Y aprobó una resolución, ¿no? En junio de este año, en la cual rechaza ese proyecto legislativo y expresa su condena al presidente Lazo y al canciller Holguín por su actitud servil, dice la resolución, al aceptar y con complacencia esta iniciativa extranjera, que atenta contra la soberanía del Ecuador al establecer un tutelaje, ¿no es cierto? De manera expresa, dice, vamos a vigilar la influencia extranjera maligna en el Ecuador. ¿Quién califica qué influencia es maligna? Los Estados Unidos, no el Ecuador. Todo esto es inaceptable en el fondo y en la forma. El Ecuador requiere las mejores relaciones con Estados Unidos, pero relaciones en el marco del respeto mutuo, del derecho internacional, de la soberanía y la dignidad y de la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa. A propósito, y para que las personas que nos miran, que nos escuchan, sepan a profundidad, yo tengo el texto de la resolución que planteó la Asamblea y me voy a permitir, con su permiso, pues leerlo. Dice justamente que el texto aprobado se compone de 4 artículos. El artículo primero dice: rechazar de manera enérgica las pretensiones injerencistas e intervencionistas contenidas en la ley DAF 22-2083, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América. Artículo 2. Condenar la posición servil del presidente Guillermo Lazo y del canciller Juan Carlos Holguín, que atentan gravemente a la soberanía nacional. El tercer punto, expresar la firme decisión de la Asamblea Nacional de precautelar el mandato previsto en el artículo 3, numeral 2 de la Constitución de la República, que dispone como deber primordial del Estado garantizar y defender la soberanía nacional. Artículo 4, notificar la presente resolución al presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, así como difundir esta resolución a través de los canales de comunicación de la Asamblea Nacional. Con este antecedente, señor embajador, ¿esto es susceptible de llamar a un juicio político al presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores? El proyecto de ley DAF, de Asociación Estratégica Estados Unidos-Ecuador, hoy ya es una realidad, ya ha sido aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Únicamente falta en ejecútese a cargo del presidente de los Estados Unidos, pero ya el trámite legislativo ha concluido, o sea, ya se aprobó este proyecto tan nocivo para el Ecuador en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, Yo creo que no importa que los ecuatorianos pensemos. Evidentemente es una ley extranjera, ¿no es cierto? Eso tiene su mecanismo propio. O sea, los Estados Unidos no pueden intervenir en las leyes que apruebe la Asamblea Nacional del Ecuador, pero lo que es totalmente condenable y digno de censura es el hecho de que el gobierno del Ecuador aplauda esa ley extranjera que interviene en los asuntos internos del Ecuador, que es justamente lo que ha ocurrido. Desde que fue un proyecto, esta ley, vinieron acá los senadores, antes tuvieron una videoconferencia con el presidente y el gobierno del Ecuador expresó su complacencia, su apoyo por esta barbaridad. Por eso la resolución de la Asamblea fue tan oportuna, clara, precisa y bien fundamentada. Sin embargo, poco o ninguna reflexión suscitó en el gobierno del presidente Lazo,
no solamente continuaron apoyando la ley, sino que una vez aprobada, han dicho que es una muestra de confianza en el país, es decir, una distorsión absoluta. Los asambleístas que aprobaron esta resolución, que fueron una gran mayoría de la Asamblea Nacional, deberían reflexionar profundamente sobre qué camino deben seguir frente a lo acontecido, porque no solamente que se ha hecho tabla rasa de un pronunciamiento muy bien fundamentado de la Asamblea Nacional, sino que evidentemente el proyecto, o digamos, esta ley, ya no proyecto, esta ley de los Estados Unidos, pues tiene un tinte claramente intervencionista en nuestros asuntos internos. Y eso es inaceptable para el Ecuador, y siendo inaceptable, mal puede ser recibido con complacencia. Realmente es preocupante lo que se nos está Muy comentando. ¿Qué preocupante. implicaciones tendría el que esta ley ya se lleve a cabo sobre los distintos estamentos del Estado? ¿Qué significa? Que las grandes, los nombramientos de las autoridades de este país no serían hechos por el presidente o por la Asamblea, sino en Estados Unidos. No. Las actuaciones y la influencia de los Estados Unidos tiene pues caminos más delicados de ejecución, ¿no es cierto? Es decir, los efectos que ellos buscan, los resultados que ellos buscan, los ejecutan a través de mecanismos pues más sensibles, diseñados muy específicamente. Aquí, por ejemplo, la famosa cooperación en seguridad, nadie sabe en qué consiste, ¿no es cierto? Únicamente tenemos un enunciado en el cual nadie puede quejarse. Va a haber una cooperación en seguridad en buena hora, va a haber cooperación en medio ambiente en buena hora, pero en los temas sensibles como la seguridad, por ejemplo, es indispensable conocer qué ocurre. Y eso será muy difícil si la Asamblea Nacional, por ejemplo, no solicita información por los canales regulares y reservados, si es que es necesario. Pero puede haber muchos acuerdos interinstitucionales entre las Fuerzas Armadas de los dos países que no conocemos qué ocurre. Y hay muchas formas de distorsionar, de extender, de flexibilizar normas esenciales de nuestra Constitución. No hace falta, voy a dar un ejemplo, pues, que es un ejemplo, pues, ilustrativo, no es que sea real. No se trata de conceder una base como la base de Manta, pero se puede dar dentro de esta renovada cooperación la utilización de ciertas instalaciones, la presencia de asesores. Es decir, hay muchas formas de canalizar esta sumisión acorde con la ley. Acorde con la ley de los que aprueba Estados Unidos, se hace una alianza estratégica entre los dos países, alianza estratégica sobre el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos, sobre la base de las visiones de los Estados Unidos, no de las visiones del Ecuador. El Ecuador tiene intereses diferentes de los Estados Unidos en muchos campos. El Ecuador tiene una realidad muy diferente de Estados Unidos. Y yo creo que es indispensable aquí hacer una reflexión crítica que debería hacerla la Cancillería y debería hacerla pues la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, que con tanta pompa se reinstaló, se volvió volvió a funcionar, pero no creo que le consultan nada, porque simplemente no creo que la Junta Consultiva apruebe los discursos del presidente Lasso en la ONU o en la OEA, en el cual hay errores conceptuales pues realmente graves. Pero más allá de esos errores conceptuales, volviendo al tema de los Estados Unidos, es indispensable pues que haya una reflexión crítica sobre si la política de seguridad que ha impulsado Estados Unidos en la región ha tenido resultados exitosos o no. Veamos el caso de Colombia. ¿Qué fue el Plan Colombia? ¿Qué fue el Plan Patriota? ¿Fueron efectivos o fueron el germen del paramilitarismo, de la producción mayor de cocaína, de las bandas criminales, de todo lo que conocemos? Y aquí, como gran iniciativa, se quiere plantear un plan Ecuador con el presidente Petro, el presidente López Obrador, países que sufren tremendamente el crimen transnacional y el tráfico de drogas. Dicen claramente que la estrategia impulsada por Estados Unidos ha sido fallida,
y que es hora de que América Latina defina su propia estrategia de acuerdo con su realidad y que si los Estados Unidos quieren cooperar, en buena hora, pero la estrategia tiene que ser definida por nuestros países de acuerdo con sus intereses y realidades. Totalmente de acuerdo. Me hizo acuerdo la primera visita que hizo el presidente Lasso una vez que asumió el poder, la visita que hizo a Colombia y las declaraciones, las lamentables declaraciones que hizo en el sentido de darles totalmente la razón de haber invadido a nuestro territorio cuando se dio esta situación tan grave en el 2008, recordará usted. ¿Cómo no? Sí, una serie de declaraciones, bien lo dice usted, que han sido realmente lamentables de parte de nuestro presidente. Hace Lamentables, pequeño, penosas y vergonzosas. lamentablemente. Eh, algo que usted dijo y que se me quedó un poco flotando en el aire es lo del eslogan, del eslogan del presidente Lazo, más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Este eslogan que prometía una mayor apertura al mundo y ser una muestra de multilateralismo. Eh, por cierto, el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, ¿cree usted que traerá beneficios al Ecuador? Yo creo que es difícil que el Ecuador logre su ingreso en la Alianza del Pacífico porque está pendiente el acuerdo con México y ese es un requisito indispensable para poder ingresar. Si finalmente se ceden nuestros intereses y se logra el acuerdo con México, es posible que el Ecuador adhiera. La Alianza del Pacífico es un proceso de integración netamente comercial, netamente comercial. No tiene una visión integral de la integración como era UNASUR, ¿no es cierto? En el sentido de que contempla las tres dimensiones de la integración, la dimensión económica, la política y la social, ¿no es cierto? La Alianza del Pacífico es una cosa absolutamente comercial, que, como han dicho sus propios mandatarios, pues se ha avanzado, pero no es la punta de lanza de la política exterior que quieren impulsar ahora los mandatarios de esos países. Es decir, el presidente Petro ha sido muy claro en su visión integracionista desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista integral de la integración. Lo propio el presidente López Obrador, en menor medida el presidente Boric de Chile, pero la Alianza del Pacífico es un proceso absolutamente comercial. El más pequeño de los socios va a ser el Ecuador. El país que menos acuerdos comerciales tiene va a ser el Ecuador. ¿Cómo va a negociar el Ecuador esos acuerdos? ¿Va a defender su condición de país de menor desarrollo o va simplemente a seguir la corriente? Todo eso son temas que deben reflexionarse y no solamente al interior del gobierno o al interior de los equipos negociadores. Debe haber un debate amplio al respecto, un debate en el que participe la sociedad civil en su más amplia concepción, academia, prensa, internacionalistas, es decir, como ocurrió con el acuerdo con la Unión Europea, en el que todos los días se debatía al respecto. Y finalmente, pues, conocemos el resultado. Pero hoy aquí, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, no deja de ser un emblema. No se han concretado los acuerdos ni con México ni con China y son acuerdos tremendamente complejos, no solamente por la diversidad de grado de desarrollo entre el Ecuador y México, y no digamos entre el Ecuador y China, sino por la complejidad que significa negociar realmente un acuerdo de libre comercio. Realmente preocupante. Duele como ecuatoriano escuchar este tipo de cosas, estas fallas, estas falencias en un área tan sensible como es la política, la conducción de la política exterior. Eh, Doctor, ¿cree usted que la negativa a beneficiar a Ecuador con la visa Schengen por parte de la Unión Europea tenga que ver con una falta de gestión oportuna de Cancillería? Yo creo que la situación de la visa Schengen, que no ha sido concedida la exención hasta ahora, es justamente el resultado de una pésima gestión
entre los años 2017 y 2022. Cuando concluye el gobierno del presidente Rafael Correa, el proceso estaba encaminado correctamente, de acuerdo con los procedimientos del derecho comunitario. El Ecuador había trabajado ya con la Comisión Europea, que es la institución competente en esta materia. Esto hay que recalcar, la institución competente es la Comisión Europea, ¿no es cierto? Que debe formar, de acuerdo con el derecho comunitario, un grupo interservicios de distintas áreas, migración, justicia, relaciones exteriores, para que hagan un estudio sobre el país que requiere la exención del visado, en este caso el Ecuador. ¿Qué incluye ese estudio? La esencia que debe incluir el estudio es si las condiciones que motivaron la imposición del visado han desaparecido o no. ¿No es cierto? Eso es lo principal. Luego, cómo son las corrientes migratorias, cómo ha sido su adaptación a la Unión Europea, si hay pues similitud cultural, religiosa, es decir, si hay una integración propia, adecuada de las comunidades migrantes en los países de la Unión Europea. También, desde luego, se debe analizar otros elementos, como si la relación con la Unión Europea ha avanzado. En ese sentido, tener un acuerdo comercial suele ser considerado como un punto muy importante a considerar, a ser tomado en cuenta. Pero lo esencial es lo que estudia la Comisión Europea y sus conclusiones. En ese punto termina el gobierno de Rafael Correa en 2017. Viene el gobierno de Moreno y no hace absolutamente nada 2 años. Y luego empiezan a hacer gestiones equivocadas. Moreno viajó 4 o 5 veces a España y siempre fue con la cantaleta de que iba a negociar la visa Schengen, como si fuera un problema con España, un tema con España. Es un tema comunitario de la Unión Europea, a la cual nunca fue Moreno y tampoco fue el canciller José Valencia. Finalmente, creo que en el año 2020 viajó el vicepresidente Otto Sonnenholzner a Bruselas. Pero en lugar de entrevistarse con los comisarios de la Unión Europea, con el comisario de Justicia, con la comisaria de Interior, es decir, con las autoridades competentes, se entrevistó con otros funcionarios. Es decir, haz cuenta que se debe tramitar una cosa en la Asamblea Nacional y en lugar de tramitar en la Asamblea Nacional se va a la Junta Parroquial de X ciudad. O sea, totalmente fuera de lugar lo que se hizo. Y se seguía mintiendo, pero estamos avanzando, nos apoya España, nos apoyan por acá, vamos a hablar con el rey. La misma cosa ocurrió con el presidente Lasso. Igual, el mismo enfoque equivocado. Sin embargo, ¿no es cierto? En una forma que pretende ser hábil, política, pero que en el fondo más parece viveza criolla, el Ecuador hizo gestiones para adherir, hablando en romance más criollo, para subirse a la camioneta del trámite de 3 países del Golfo, Qatar, Kuwait y Omán, para la exención de la visa Schengen. Ecuador tiene las mismas condiciones migratorias que esos países, tiene la misma realidad política, económica, cultural de esos países, tienen los mismos flujos migratorios. La respuesta es que no. Pero la viveza criolla consistía en que ese trámite estaba en el Parlamento Europeo y se pretendía contar con el dictamen favorable del Parlamento Europeo para iniciar un proceso diferente. Efectivamente, el primer Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo votó favorablemente esta resolución para los 4 países. Pero pocos días después estalló el escándalo de los sobornos de Qatar a parlamentarios europeos, con lo cual el trámite quedó suspendido, aplazado. Dicen que podría ser en enero que se lo tome, pero eso es una mera posibilidad. Pero lo que hay que tener claridad es que aún en el evento de que pase a votación en el Parlamento Europeo esa resolución, eso es un paso pequeñito. Luego viene, de acuerdo con el derecho comunitario, un diálogo entre el Parlamento y el Consejo. Y si ese diálogo también es favorable
a la eliminación del visado a estos 4 países, el tema regresa al principio, a la Comisión Europea. Y es la Comisión la que estudia caso por caso lo que ellos llaman la negociación bilateral, que en el fondo es todo el procedimiento que describí al inicio, esto del informe de cada país, las condiciones, todo lo demás. Y lo más grave es que la comisaria competente en este caso ha manifestado ya que el Ecuador no estaría listo para la exención. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, la Comisión Europea, muy bien informada como es siempre, conoce cuál es nuestra realidad actual, conoce que la realidad actual del Ecuador es muy parecida a aquellas de principios de siglo, aquella que fue consecuencia del feriado bancario, de la migración más dura, más numerosa y más dolorosa que ha tenido el Ecuador en su historia, ¿no es cierto? Y en la cual por primera vez el destino principal no fueron los Estados Unidos, sino fue Europa. Yo era ministro de la embajada del Ecuador en España en esos años, el año 2003 y 2004, cuando había 4 vuelos diarios de Iberia, ¿no es cierto? La comunidad ecuatoriana pasó de 50,000 o 40,000 a 800,000 en España, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en los Países Bajos, en el Reino Unido, en todos hubo un gran flujo migratorio. Eso determinó que en el año 2003 la Unión Europea imponga el visado al Ecuador. Hoy, si se retirara el visado, y esto es lo que razonan los funcionarios europeos, habría una nueva ola migratoria tan grande como la de esos años. Simplemente hace pocos días se publicaron varias estadísticas sobre la migración ecuatoriana, ¿no es cierto? Jacques Ramírez, que es un gran especialista en esta materia, publicó unos cuadros estadísticos absolutamente claros y reveladores, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha disparado la migración? Y la migración se dispara pues por el incremento de la pobreza, por el incremento de la desigualdad, por el incremento de las condiciones desfavorables y la profundización de las vulnerabilidades existentes. Eso es lo que hace la migración, ¿no es cierto? Solo en la frontera de los Estados Unidos hay 100,000 ecuatorianos varados ahí, listos para ser deportados o pedir asilo, es decir, un drama humano terrible. El drama humano de la migración es espantoso. Pero yo sí quiero recalcar algo, luego de escuchar, de revisar el discurso del presidente Lasso en la OEA. Las causas de la migración no son el crimen transnacional, ¿no es cierto? La migración se origina en la pobreza, en la desigualdad, en la falta de oportunidades, en la profundización de la vulnerabilidad. Eso genera la corriente migratoria, la desesperación, el drama humano. Ese drama humano, esa ola migratoria es susceptible de caer en las redes del crimen internacional, los coyoteros, la trata de personas, pero el origen es la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad existente. Hay que tener muy clara esa diferenciación porque en los países desarrollados hay una tendencia clara a criminalizar la migración con enfoques punitivos y restrictivos. Y que un país como el Ecuador, ¿no es cierto?, tenga criterios parecidos a los de los Estados Unidos, es muy sensible y peligroso en estos temas. Realmente es preocupante el hecho de querer negar lo que está a ojos vistas. La gente huye del país porque ya siente que no tiene un futuro en su patria, ¿no? Los jóvenes no pueden acceder a las universidades, no hay fuentes de empleo. Y claro, ¿qué otra opción nos queda sino salir para buscar mejores días para su familia? Un tema adicional que quisiera tocar con usted y tiene que ver con el caso de María de los Ángeles Duarte. La concesión del asilo político por parte del gobierno argentino a la arquitecta Duarte y la respuesta de nuestro canciller de negar la salida, el salvoconducto a María de los Ángeles Duarte, estaría de alguna manera violentando la Convención sobre Asilo Político de Caracas de 1954. ¿Cuál es su posición? ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que las disposiciones de la Convención de Caracas de 1954, que es el marco jurídico
que regulan el asilo y el caso de la exministra Duarte son muy claras, son muy claras. El artículo 3º de la Convención y el artículo 4º definen con precisión que corresponde al Estado asilante, en este caso a la Argentina, calificar si hay persecución política y si hay lugar al asilo. Es decir, quien estudia el caso, ¿no es cierto?, es el país que concede el asilo. Ese país tiene a su cargo estudiar con profundidad el caso de cada persona. Aquí, desgraciadamente, se ha citado en varias oportunidades de manera parcial, incompleta, el artículo 3º de la Convención, que dice que las personas que han recibido sentencia por delitos comunes no son susceptibles de asilo. Pero lo que no citan es la parte siguiente, en la que dice, salvo que haya persecución política calificada por el Estado asilante, que es a quien le corresponde calificar la existencia o no. ¿No es cierto? ¿Qué le toca hacer al Ecuador, que es parte de la convención? Pues simplemente conceder el salvoconducto para que salga la señora Duarte. Eso es, en definitiva, el contenido de estas disposiciones de la Convención de Caracas. Y yo quiero subrayar que el caso de la señora Duarte, ¿no es cierto? Y de todos los que han sido, pues, están incluidos en el caso sobornos, en la misma sentencia, ha sido estudiado por otros países, pues, por Bélgica, por México, que han llegado a la misma conclusión y han concedido asilo, ¿no es cierto? Son países serios, con instituciones sólidas, con cancillerías que hacen el estudio pormenorizado con el asesoramiento de abogados especializados y llegan a la conclusión. El asilo es un tema serio. El asilo no es una cosa que se decide con el hígado o el corazón, se decide con la cabeza y de acuerdo con el derecho, pero eso parece que aquí no se entiende, ¿no es cierto? Aquí creen que es porque hay afinidad política, no, es el derecho lo que prima, el texto de las convenciones, y eso es lo que ha permitido la evolución de la comunidad internacional, de esta institución tan latinoamericana, tan americana. El asilo es el emblema del derecho internacional americano, es una institución propia nuestra, aparejada, identificada con la defensa de la democracia, con la defensa de los perseguidos políticos, con la defensa de los derechos humanos. Y hemos vivido, pues, qué historia en América Latina, ¿no? Las dictaduras, la persecución, todo lo que conocemos. La respuesta a eso fue la Convención Interamericana de Asilo. Y el respetar esas normas, que el Ecuador siempre lo había hecho, es un compromiso esencial de nuestra tradición jurídica. Aquí es muy claro. Y Argentina, justamente el día de ayer, mientras el presidente Lasso pronunciaba un discurso con una visión muy particular de los derechos humanos en la OEA, la Argentina ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares por el incumplimiento del otorgamiento del salvoconducto. Es decir, el Ecuador, lastimosamente, da la espalda a las disposiciones de la Convención de Caracas y a la tradición jurídica del Ecuador de defensa de esta institución tan propia de los derechos humanos, que desgraciadamente también fue destrozada en el gobierno de Moreno con la ignominiosa entrega de Julian Assange. Exactamente. Lo escuché y me venía a la memoria, se está repitiendo lo que le hicieron a Julian Assange sin dejarlo salir, sin concederle el salvoconducto para que regresara al Ecuador en su momento. Sí, pero lo grave a lo que me refiero yo es a que el Ecuador entregó a Assange a quienes le perseguían. Eso es lo que es terrible. El Reino Unido no es signatario de la Convención de Caracas, obviamente. El Reino Unido no es parte del sistema interamericano. En ese caso, pues hay que acudir a otras normas, la Convención de Ginebra sobre Refugio y normas complementarias, ¿no es cierto? Pero a lo que yo me refería es que así como el gobierno de Lasso no desconoce las normas de la Convención de Caracas y de la institución del asilo, la misma barbaridad hizo el gobierno de Moreno al entregar a Assange a las personas que le perseguían, al Reino Unido, con algo muy grave todavía, contrario a nuestra Constitución y a todas las normas correspondientes. Y violentar nuestra embajada, además, ¿no? Además, así es. El derecho internacional. Bueno,
quedan sobre el tapete algunos temas que nos encantaría poder tratar con usted una vez que el presidente Lasso regrese de Estados Unidos, porque entiendo que el presidente se reunirá con Joe Biden, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con los miembros del Consejo Permanente de la OEA. Sería interesante saber sobre qué temas van a abordar y por qué tipo de apoyo les está pidiendo. También tiene reuniones con el representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, con la representante Samantha Power, con el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, William Burns, con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, el jefe del BID, Dylan Goldstein, y miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Como bien ha dicho usted, sería interesante poder conversar y poder saber qué explicaciones da, qué es lo que trae para el Ecuador esta serie de reuniones que el presidente Lasso está manteniendo en los Estados Unidos y qué implicaciones, sobre todo. Queremos agradecer de todo corazón su presencia en nuestro programa, querido embajador, y nos gustaría saber si hay algo que usted quiera añadir previo a cerrar este programa. Únicamente mi más cumplido agradecimiento a ti, Paulina, a Hoja de Ruta, por esta entrevista tan grata y subrayar que la política exterior tiene que ser conocida y debatida, y el esfuerzo que realizan ustedes es el que debe realizarse, es el que debe promoverse para que la política internacional sea conocida, haya información veraz y represente los intereses del pueblo, y el pueblo pueda fiscalizar y conocer las acciones de la política internacional, que tiene que ser enmarcada en la Constitución, en la realidad del país y en los intereses nacionales. ¿Hay un observatorio de política internacional? ¿Sabe usted si existe ya un observatorio? Un grupo de diplomáticos y académicos hemos creado el Foro de Política Exterior. Es un foro que muy pronto va a dar sus primeros pasos públicos. Estamos en el trámite pues de personería jurídica, pero va a ser justamente el lugar, el espacio para este debate profundo, en el cual desde luego participarán también pues medios como Hoja de Ruta, periodistas, formadores de opinión. Tiene que ser un medio pluralista, claramente orientado al debate, a la información veraz de política exterior, y en el cual habrá lo que hoy no existe a través de los medios grandes de comunicación, un debate, una contraposición de ideas con respeto, pero con conocimiento y sobre todo con compromiso con el país. Pues consideren a este medio su casa. Nos encantará poder dialogar y poder dar a conocer a la opinión pública los acuerdos, los planteamientos del Foro de la Política Exterior emita. Y nuevamente reitero mi agradecimiento por su presencia y espero pues tenerlo pronto nuevamente aquí y podamos seguir conversando. Mil gracias, Paulina, siempre a tus órdenes. Buenas tardes. Gracias, señor embajador. Buenas tardes. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.